Comarca de Matarraña, enero de 2024. Empezamos el año por unas rutas de senderismo a Teruel, así como unas visitas a sus pueblos más importantes. A modo de introducción, la comarca de Matarraña está situada en el noreste de la península. Está compuesta por 18 poblaciones y 8.805 habitantes, siendo Valderrobles la capital administrativa, mientras que Calaceite la capital cultural. Se localiza en el extremo nororiental de la provincia de Teruel. El territorio es eminentemente montañoso, ya que se unen las estribaciones del sistema ibérico con las cordilleras costero-catalanas. El relieve más accidentado es el de la zona de los puertos de Beceite, con alturas próximas a los 1.400 metros, bañada por varios ríos, entre ellos el Matarraña, que es el que da nombre al territorio. Sin duda, la geología marca la identidad de esta comarca, y más adelante lo comprenderéis. Se dividen en dos grandes unidades geológicas. Por un lado está el puerto de Beceite, un conjunto de sierras de extensión reducida que componen un nudo orográfico de naturaleza calcárea con presencia de numerosos cortados, con un relieve muy irregular y multitud de barrancos. Y por otro lado, el resto del territorio, que pertenece a la depresión terciaria del Ebro, en su porción suroriental. Puertos de Beceite y la depresión del Ebro son dos áreas de características litológicas y estructurales totalmente distintas. Madrid, 4 de enero. Madrid, Beceite. Arrancamos nuestra ruta de Madrid a Beceite. Una vez llegado al destino, el embalse de Pena, concretamente la presa, nos dispusimos a realizar un fácil camino que bordea el pantano. Tomamos dirección suroeste, con la compañía de pinos y un sustrato carbonático marcado por diferentes formas erosivas. Tras unas subidas y bajadas, cruzamos por un puente que nos deja en el Pas de Job, un pequeño túnel excavado en la propia roca. De fondo, detrás de la presa, se observa los picos de la Caixa y el Periganiol, que constituyen los dos picos más altos de la Sierra del Arca. Continuamos bordeando el embalse, pasamos por el Mas de Estopiñal para coger el GR8 por la falda de la Picosa, situada en los alrededores de Beceite. Nos acercamos al cercano embalse de Pena, del que vamos a recorrer toda su circunferencia en la tarde de hoy. Este pantano, de uso eminentemente agrícola, recibe su nombre del río que le surte de agua, que a su vez lo toma de la sierra colindante, que aunque ahora mismo se le denomina La Caixa, antiguamente se le denominaba Peña Aznar Lagia. La luz empezaba a desvanecerse, de modo que era el momento de irnos a nuestro alojamiento en Valderrobles. Viernes 5 de enero. Estret de Arnés. Después del desayuno nos trasladamos hasta los alrededores del pueblo de Arnés y de Horta de San Joan, dentro del Parque Natural dels Ports en Tarragona. Comenzamos la ruta desde el área recreativa de la Franqueta. La primera parte de la ruta discurre por una preciosa senda con mucha vegetación de ribera, que nos lleva, después de pasar por el Mas de Cañizar y del Cinto, a la parte más abierta de la misma, donde nos encontramos con un azuz. Continuamos al lado del río por encima de una conducción de agua con vistas espectaculares del río, para poco después alejarnos de este y entre pinos coger una senda muy marcada que se dirige a una zona más abierta. Seguiremos remontando el barranco del Val de Uixó, caminando por la conducción de agua, hasta entrar en lo que se conoce como los Estrets de Arnés, que recorreremos en los próximos kilómetros, uno de los lugares más visitados de los ports, donde el río da paso a un bonito desfiladero de roca conglomerada con riscos. Todas estas formas de relieve singulares que estamos viendo tienen una explicación en la propia historia geológica. Así, los puertos de Beceite, el área donde estamos, fueron una gran barrera orográfica en la confluencia de las provincias de Teruel, Tarragona y Castellón. En la vertiente turolense, este sector forma parte de lo que se conoce como zona de enlace entre la cordillera ibérica y la cordillera costero-catalana. Los puertos de Beceite están constituidos básicamente por rocas carbonatadas del Mesozoico, depositadas en una cuenca marina que por entonces separaba Europa y África. Estas rocas se encuentran intensamente plegadas y fracturadas, como consecuencia de los empujes sufridos por la orogenia alpina durante el Cenozoico. Forman una serie de cabalgamientos imbricados de orientación noreste-suroeste,
Conforme se desplazaban y se levantaba la cordillera hasta 12 kilómetros de altitud, se dice, ésta se iba erosionando. Los materiales removidos eran arrastrados por corrientes de agua impetuosas que perdían energía al pie del relieve y divergían en una red de canales en abanico, descargando entonces los sedimentos transportados por movimientos en masa en un ambiente continental de abanico aluvial. Esos conglomerados y areniscas que ahora vemos adosados al Mesozoico son aquellos antiguos sedimentos aluviales que se depositaron en el Cenozoico a la vez que progresaba la deformación tectónica. Están ligeramente plegados, formando parte también, ellos, de los relieves de los puertos. Estos conglomerados se encuentran bastante cementados por carbonato cálcico, lo que los hace más resistentes que las areniscas y arcillas que aparecen hacia el noroeste. Esta es la razón por la que, al producirse la erosión ligada al encajamiento de los ríos durante el Cuaternario, los moles de conglomerado han resistido formando relieves más altos, mientras que las rocas blandas han sido excavadas. El modelado de los ports se ha visto influido también por la presencia de dos familias de fracturas verticales de direcciones opuestas a lo largo de la orogenia alpina. Estas grietas, la erosión, ha podido avanzar más a prisa, abriéndolas y produciendo los compartimientos de los conglomerados en grandes bloques prismáticos. El mecanismo es similar al que da forma a los mayos de Riglos en el Pirineo oscense. Algunas de estas mismas fracturas han podido condicionar también el trazado sinuoso del río, especialmente encajado, estrecho y casi estrangulado. Por tanto, las formas de relieve están totalmente determinadas por las estructuras geológicas, fracturas, así como su variedad litológica, posición vertical y horizontal de sus estratos. Sin embargo, han sido las profundas gargantas excavadas por el Matarraña y sus tributarios, todos ellos de fuerte pendiente, al ser atraídos por el próximo nivel de base del río Ebro. Tras este paseo geológico que realizamos bordeando el curso del río Estret, que en su recorrido forma varias pozas y saltos de agua, llegamos a Tol Blau, Poza Azul, la única parte del río donde está permitido el baño. Una vez disfrutado del lugar, comenzamos el camino de vuelta que nos llevará hasta el punto inicial, dando por concluida la ruta de hoy, 11 kilómetros con 200 metros de subida y bajada. Allí nos esperaba una invitada especial, que nos hizo las delicias del personal, con sus poses de modelo, para arriba, para abajo, sentada, tumbada, aunque todos sabíamos que es un animal salvaje, de modo que el merendero no era su hábitat para buscar alimento. Sábado 6 de enero, Parrizal de Beceite. La ruta de hoy nos lleva a recorrer la parte alta del cauce del río que da nombre a la comarca, el Matarraña. Tras el desayuno nos acercamos al cercano parking del Parrizal de Beceite para comenzar la ruta por un camino que va remontando el río, pasando primero por un tramo prácticamente llano donde nos encontraremos la font del Pla de la mina para después llegar a las ruinas de la mina de Maruja. A pocos metros de mover los pies, en el otro lado del río están las pinturas rupestres de la Fenellesás, que datan del 3500 a.C. Son la evidencia de la antigüedad de los pobladores de la zona. Llegados a este punto comenzamos el tramo más conocido y popular de esta zona, que consiste en proseguir la marcha por encima de una serie de pasarelas de madera, unos tablones, que nos van a ayudar a remontar los meandros del río Matarraña y que además atraviesa algún pasadizo para terminar en la zona conocida como la Garganta y el Pas de Romeret. Sin duda, todas estas formas erosivas sobre la roca caliza, modelado kárstico, tienen una explicación geológica. Nos encontramos en los puertos de Beceite, integrados por varias alineaciones montañosas de materiales calcáreos, originados en los mares Cretácicos y Jurásicos, de escasa altitud, menos de 1400 metros, pero con presencia de profundos cañones abiertos por el río Matarraña y afluentes. Esta organización orográfica sigue manteniendo ese sentido suroeste-noreste y ha generado angostos cañones ameandrados con pasos muy estrechos cuando atraviesan materiales más duros, bajo el control de fracturas que imponen recodos en ángulo recto, con cambios drásticos de dirección.
especialmente la garganta fluvio-kárstica, elaborada por el río Matarraña entre el Parrizal y Beceite, con paredes verticales de hasta 400 metros, moderadas por lapiaces, afilados apuntamientos calcáreos en forma de dientes de sierra, efectos de la disolución y de la incisión sobre las calizas del Jurásico. Los estrechos están accidentados por grandes bloques de caliza desprendidos de las cornisas calcáreas, pequeñas cascadas y aguas remansadas. Esa erosión fluvial sobre el lecho rocoso ha generado también pozas y pilancones. Abundan las fuentes y las cavidades kársticas como la cova de Dona, morfologías todas ellas que son testimonio de una importante actividad kárstica en la elaboración del cañón. En este modelo kárstico, tanto en la roca como en el agua, habitan determinada fauna como el buitre leonado, la lavandera cascadeña, el esquivo treparriscos o la trucha común. Los paisajes kársticos se desarrollan por efecto de la disolución de las rocas carbonatadas, proceso de carbonatación, guiado por fracturas y planos de estratificación, va generando espacios vacíos en el interior de la masa rocosa. Las aguas se infiltran y progresivamente el drenaje superficial es sustituido por el subterráneo. Las simas o los macrolapiaces son morfologías de disolución a partir de las cuales se produce la alimentación de las corrientes subterráneas. Las cuevas son testimonios de la circulación profunda de agua y las abundantes manantiales son afloramientos de las aguas kársticas en superficie. Por otra parte, a lo largo del cañón también son frecuentes las tobas calcáreas, una roca porosa de reciente formación, generada por la precipitación del carbonato cálcico previamente disuelto en las aguas del Matarraña y con abundantes restos vegetales. Finalmente, los materiales correspondientes al periodo cuaternario coinciden con depósitos vinculados a los principales ríos, sean de carácter detrítico o químico, aluviones y travertinos, que proceden de la precipitación de los elementos disueltos en sus aguas. Además, hay que citar las acumulaciones de ladera formadas por taludes de rubios, bloques de rocas, debidos a la meteorización mecánica y a la gravedad. Desde este punto retomaremos por el mismo camino, pudiendo realizar alguna parada en la zona de recreo, habilitada para ellos, hasta llegar al punto de inicio, dando por concluida esta bonita e interesante ruta de ahí, 9 kilómetros con 110 metros de subida y de bajada. Domingo 7 de enero, La Portellada. Después del desayuno nos trasladamos al cercano pueblo de la Portellada, desde el que iniciamos la última de nuestras rutas de este viaje. Esta sencilla ruta la comenzaremos junto a la iglesia de San Damián y San Cosme. Iremos en dirección para ir hacia el Salt, primero caminando por el Portillo y después por la Vasalla, donde hay terrazas con viñedos y olivos. Continuamos caminando por pista y descendiendo con el río Tastavins. Seguimos las indicaciones de las señales, viendo muy pronto desde arriba la zona del salto de agua de unos 20 metros. Desafortunadamente, la sequía de los últimos tiempos ha impedido ver este espectáculo de la naturaleza. El origen es la rotura de relieve provocada por un plegamiento sinclinal que originó este increíble salto de agua en este punto del río Tastavins. En la parte superior del salto se observa un espectacular juego de formas, pilancones, canales, cubetas, producidos por la erosión. El carácter torrencial del río Tastavins, que nace en los puertos, hace que después de una fuerte lluvia el agua baje con fuerza por el lecho del río y produzca esta fuerte erosión por el roce con los materiales que transporta. Cerca de Solt, que se construyó un molino harinero que aprovechaba la energía del agua para hacer mover la maquinaria. Funcionó hasta después de la Guerra Civil. Ya de vuelta retomamos el camino siguiendo las indicaciones hacia la Portellada para hacer la ruta circular. En continuo ascenso, desde un punto alto tenemos unas fantásticas vistas de la ribera del río Tastavins y al fondo el macizo de los puertos de Beceite y las últimas estribaciones del sistema ibérico. Continuamos por la pista pasando por campos de olivo con ejemplares centenarios, algún barranco que baja hasta el río Tastavins y después por el mas de Pauslet, para ir bordeando la montaña de San Pedro, donde se encuentra el vértice geodósico, dejando el Valle del Ferro al fondo a la derecha y viendo en la distancia en algún momento la Fresneda. Entramos en la población por la zona del mas de Dalt, donde encontramos una fuente con el mismo nombre que para enseguida llegar a la plaza, en la que se encuentra el ayuntamiento, edificio del siglo XVI, construido originalmente como casa de cofradía de San Cosme y San Damián, pasando a ser casa consistorial al obtener la independencia de la Fresneda, dando por concluida las rutas de nuestro viaje, 11 kilómetros con 240 metros de subida y bajada. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.